corazones en esta mañana. Que toda la palabra, Señor, que podamos recibir sea edificación y sea, Señor, para crecimiento de nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos entonces a Oseas, un profeta que el Señor levanta en medio del pueblo de Israel, un pueblo que estaba sumido en la idolatría, sumido en la adoración a dioses paganos, sumido en todo tipo de pecado, de fornicación, de adulterio. Y ahí aparece Oseas, el Señor lo levanta y trae un mensaje, pero es un mensaje que Dios lo utiliza de una manera muy interesante, porque Dios usa la vida del profeta directamente para hablar al pueblo de Israel, y lo hace de forma de parábola. Todo el libro de Oseas, todos sus capítulos, es una sola parábola, es una sola metáfora, comparación acerca de lo que Dios hace con su pueblo. Y tenemos a Oseas ahí que se levanta en medio del pueblo de Israel para traer este mensaje por medio de su propio ejemplo. Oseas, guiado por Dios, se casa con esta mujer, una mujer adúltera, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Oseas, guiado por Dios, se casó con ella, una mujer que no era fiel, y esto refleja el compromiso sincero, el compromiso que Dios tiene para con sus hijos. Yo quiero en esta mañana que veamos tres aspectos del carácter que podemos encontrar en la historia de Oseas, el profeta, con esta mujer. Tres aspectos del carácter de Dios. En primer lugar, el primer aspecto que podemos ver del carácter de Dios es el amor incondicional que Dios tiene para con su creación, para con sus hijos, para con su pueblo. El amor que Dios muestra a través de la vida de Oseas es un amor sin condiciones. Es un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que se entrega de manera genuina. Es un amor que está dispuesto a perdonar, como escuchábamos ayer en la intervención de Primera de Corintios capítulo 13, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo perdona. Es un amor que es un amor realmente genuino. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas es instruido a amarla y a redimirla, mostrando el inmenso amor que Dios tiene por nosotros, aun cuando nosotros nos alejamos. Y es que esto es tremendo, porque todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas le hemos dado la espalda a Dios. En algún momento de nuestras vidas nos hemos inclinado por nuestros propios caminos. En algún momento hemos decidido que el mejor camino es lo que nosotros pensamos antes que hacer o caminar bajo la dirección, la guía y la voluntad de Dios. A Oseas, esta mujer le falló. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa con nosotros a día de hoy cuando nos fallan? ¿Qué hacemos cuando nos son infieles? ¿Qué hacemos cuando nos señalan, nos critican, cuando nos traicionan, cuando nos juzgan? ¿Qué hacemos cuando hablan mal de nosotros? ¿Qué hacemos cuando somos acusados de manera injusta de cosas que quizás no son ciertas? Y yo pensaba, nosotros por naturaleza lo que tendemos a hacer es a llenarnos de ira. Esa es la primera reacción cuando somos acusados de manera injusta o tenemos algún tipo de infidelidad, de traición. Lo primero que viene a nuestro corazón es ira. Y la ira no está mal. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. O sea que en algún momento de nuestra vida podemos llegar a tener algún enfado, pero sabiendo que el enfado tiene que tener un límite, no dejar que el enfado traspase ese límite. Así que el problema radica en que nosotros no solamente nos airamos, por naturaleza tendemos a dejar que esa ira genere un resentimiento. Y el resentimiento se va arraigando dentro de nuestro corazón, y entonces aquella ira, aquel enojo que tenía en primera instancia por lo que me habían hecho, se va convirtiendo en un resentimiento que viene a rondar en mi mente, en mi cabeza, y viene todo el tiempo a traerme malos pensamientos en contra de la otra persona. Todo lo que hace está mal. Esto suele pasar en los matrimonios y suele pasar en cualquier tipo de relación.
Todo lo que dice es malo. Todo lo que propone no es de Dios. Si tenemos una relación matrimonial, por ejemplo, y estamos con resentimiento, entonces todo lo que la otra persona quiera hacer para que la relación se restaure o se levante, tiene mala intención, porque quizás nos ha dañado en algún momento y no hay esa suficiente confianza para seguir adelante. Pero el resentimiento continúa y ya no solamente tenemos ira y resentimiento, sino que dejamos que se genere algo que es peor aún. Y yo sé que en algún momento todos los que estamos aquí hemos vivido este sentimiento, hemos vivido el rencor. ¿Eh? ¿Cuántos han llegado a sentir rencor por una persona? ¿Eh? Eso es real. Todos hemos llegado a vivir eso. Y es necesario que lo vivamos para poder ver la mano de Dios operar sobre nosotros, que Él nos limpia y nos lava de todo pecado. Así que la ira genera resentimiento, el resentimiento genera rencor y el rencor genera falta de perdón. Y entonces en el momento que pensamos en aquella persona que nos hizo daño, todo es malo. En pocas palabras, le crucificamos. No damos lugar a que haya perdón, no damos cabida a que haya restauración. No dejamos que Dios actúe dentro de nuestros corazones, nos limpie, nos sane, nos renueve y nos restaure. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra perfectamente esto que estoy diciendo, este aspecto de Dios, la vida de José. La vida de José fue una vida llena de altos, de bajos, fue una vida llena de gloria, pero también fue una vida llena de momentos muy turbios, de momentos muy oscuros en los cuales él se sentía solo. Fue una vida de traición, de celos, de envidia en contra de él. José fue vendido por todos sus hermanos. José fue acusado, fue señalado, fue metido en la cárcel de manera falsa. José fue señalado por la mujer de Faraón, que lo acusó de que él quería acostarse con ella cuando era todo lo contrario. De hecho, él huyó en ese mismo momento. José, aún así, en medio de todo esto, José siguió adelante, siguió firme con el Señor y Dios lo levantó para que llevara todo Egipto. Y cuando su familia, aquellos que le habían traicionado en el pasado, tuvieron escasez en sus tierras, tuvieron que acudir a Egipto y él pudo tenerlos cara a cara, frente a frente. Y lo que él usó no fue ni la ira, no fue ni el resentimiento, no fue tampoco el rencor ni la falta de perdón. Todo lo contrario, José mostró un amor y un perdón incondicional hacia sus hermanos a pesar de todas sus traiciones. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, estamos llamados a perdonar, estamos llamados a dar una nueva oportunidad, estamos llamados a restaurar, estamos llamados a sanar, estamos llamados a que juntos podamos hacer que Cristo refleje su luz. Génesis capítulo 45, versículo 5 dice, y José dijo a sus hermanos, ahora estaban ya cara a cara, ya se habían dado cuenta que José era su hermano y ya se habían dado cuenta absolutamente de todo. Y dice, y José dijo a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis. Ellos estaban esperando una reacción de parte de José de venganza, de crueldad, de castigo, quizás de esclavitud. Ahora, por cuanto me hicisteis esto, vais a ser esclavos aquí en Egipto bajo mi yugo. No, pero no fue esa la reacción de José. Ahora pues, les dijo José, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué bueno que es poder darnos cuenta cuando Dios obra en nuestras vidas y saber que Dios todo lo obra para bien para aquellos que le amamos. Amén. José fue capaz de mostrar ese amor y ese perdón incondicional a sus hermanos.
Yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos fallado a Dios y nos hemos alejado cuando nos han traicionado, cuando nos han herido, cuando nos han hecho daño, cuando hemos sentido una puñalada por la espalda, cuando dejamos que se genere la ira, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón? Nosotros mismos nos estamos haciendo daños. Nosotros mismos somos los que estamos poniendo una barrera entre Dios y nosotros. Por cuanto se lo estoy haciendo a uno de estos mis pequeñitos, a Dios mismo se lo estoy haciendo. Y necesitamos en el nombre de Cristo Jesús ser libres de las cadenas de la falta de perdón. No arrastrar más con eso. Eso pesa mucho, hermanos. Es una carga muy pesada. Es una carga difícil de llevar. Es una carga que duele, que atormenta. Es una carga que desespera, que nos llena de ansiedad, de estrés. Es una carga que no nos deja dormir. Es una carga que nos llena de pesadillas en nuestra mente. Por eso necesitamos en el nombre de Jesús poder tener ese amor incondicional que tuvo Dios con nosotros. Debemos amar a Dios primeramente para poder amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Nosotros como comunidad, como iglesia, estamos llamados a amar incondicionalmente. Estamos llamados a permitir que la gracia de Dios opere por y a través de nosotros. Es necesario que lo hagamos. De otro modo, la gente no va a notar ninguna diferencia cuando vengan a este lugar o cuando se junten con nosotros. ¿Estás dispuesto a amar a los demás de la misma manera que Dios te ama? Porque ese es el mandato y ese es el llamado. Estamos llamados a amar a los otros de la misma forma que Dios nos ama. Y esto es tremendo, es un desafío bastante difícil de conseguir, de lograr, pero en el nombre de Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de restauración, de renovación. Dios es un Dios que liberta, que sana, que coge al que está afligido y lo llena de ánimo, de fortaleza. Por eso necesitamos dejar que el amor de Dios opere en nosotros. El segundo aspecto que podemos encontrar de Dios en esta preciosa historia, que es una historia, les digo la verdad, es una historia que es difícil de entender. Porque uno se pone a pensar, ¿cómo un hombre puede perdonar a una mujer que se va, no con otro hombre, sino con varios hombres? Se va y vuelve, y se va y vuelve. Y mientras está con su marido, que es un hombre de Dios, ella está adulterando. Esto es tremendo, hermano. Esto explota la cabeza de cualquier persona. Pero el segundo aspecto que vemos aquí es perdón y restauración. Y es que el perdón es un tema central en la historia de Oseas. A través del perdón y la restauración de su mujer Gomer, se nos muestra la disposición de Dios a perdonarnos y restaurarnos a pesar de nuestras fallas. Necesitamos poder aprender a perdonar. Y el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y sí, es verdad, nos dañan, nos hieren. Es verdad, nos traicionan, nos son infieles. Pero estamos llamados a perdonar. Necesitamos hacerlo. Necesitamos ser una iglesia que perdone. Necesitamos ser familias que perdonen. Hijos de Dios que perdonemos a los demás. Que demos nuevas oportunidades. En el Nuevo Testamento encontramos la historia del hijo pródigo, Juan, capítulo 15. Y todo el capítulo 15 habla acerca de tres cosas que se han perdido: la oveja perdida, la moneda perdida, pero también el hijo pródigo o el hijo perdido. Y vemos cómo la naturaleza de Dios es la de ir en busca de aquello que se ha perdido, que quizás para otros no tiene ningún valor, pero que para Dios tiene todo el valor. Encontramos
a una familia en donde el hijo menor pide su parte de la herencia, el padre le da toda su herencia y dice la Biblia que él fue, se llevó su herencia, la malgastó, la disfrutó en cosas malas. Cuando se vio sin dinero, buscó trabajo y estaba apacentando a los cerdos y veía cómo los cerdos comían algarrobas. Y en una parte de toda esta historia dice la Biblia que entonces el hijo menor volvió en sí. Y dice que él mismo habló con sí mismo y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre viven muchísimo mejor de lo que yo estoy? Y yo aquí deseando comer aún lo que los cerdos comen. Y dice que volvió en sí y dice, volveré a mi padre y le pediré perdón. Qué tremendo, hermanos. Y qué bendición poder ver ese ejemplo de regreso. Y contrario a todo lo que nosotros podemos llegar a pensar, el padre no estaba ni enfadado porque se había ido, no estaba enojado, no había ningún tipo de rechazo porque su hijo había hecho un montón de cosas malas, porque se había gastado, malgastado el dinero. Contrario a todo lo que nosotros podemos pensar, la historia relata que el padre se llenó de alegría, se llenó de gozo, salió corriendo y fue al encuentro de su hijo, lo abrazó, lo amó, lo perdonó, hizo fiesta y dijo, este es mi hijo que estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Qué preciosa historia, hermanos. Esa es la historia que cada uno de nosotros podemos ser testigos, ser testimonios vivos. Estábamos lejos en nuestros delitos y pecados, estábamos apartados de Dios, habíamos creado una barrera en contra de Dios y nosotros, pero Dios en su gracia y misericordia decidió recibirnos, abrazarnos, amarnos y darnos una nueva oportunidad, porque Él es el Dios de gracia, al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que seguimos. Él es nuestro Dios, hermanos, y necesitamos amar a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 20 va a decir, mas cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuánto necesitamos orar por esos pródigos que aún tenemos? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ponernos sus lentes, a mirar bajo la misma perspectiva que mira Dios, con ojos de misericordia, no con ojos de juicio. Aquel Padre muestra el perdón y la restauración que Dios nos ofrece a quienes regresamos a Él. Miren, hermano, lo contrario al perdón es el odio y el rencor. Eso es lo contrario. Así que si no hemos perdonado, eso está en nuestro corazón. Y si eso está en nuestro corazón, eso no es bueno. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay matrimonios que conviven por largos años con una falta de perdón. Porque quizás en el pasado hubo un fallo, hubo un error, hubo un pecado, hubo algo grave que sucedió y se arrastran esas cadenas que pesan tanto y se arrastran durante largos y largos años. Hay relaciones familiares en donde no se perdonó nunca los fallos de los demás miembros de la familia. Relaciones en el hogar donde la falta de perdón brillaba por su ausencia.
un perdón que es un toque del Espíritu Santo que hace que nosotros internamente cambiemos por completo y empecemos a ver las cosas de una manera totalmente diferente. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para ofrecernos perdón y para darnos la oportunidad de que nosotros podamos seguir su ejemplo y perdonemos. Hermanos, el tema del perdón es un tema que no es difícil de entender, pero que es muy complejo de llevar a la práctica. Eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero necesitamos liberarnos. Hoy es un día de liberación, hermano. El Señor viene tratando este tema aquí en esta iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Señor viene hablando acerca del perdón, la restauración, la renovación, de poder seguir el ejemplo de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amarnos a nosotros, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios está hablando, hermanos. Y si está hablando es porque nos quiere hacer libres de esas cadenas que pesan tanto. Jesús mismo dijo que Él era manso y humilde. Y que aunque nuestra carga, hermanos, sea pesada, en Él nuestra carga se hace ligera. ¿Y saben por qué se hace ligera nuestra carga en Él? Porque ya no la cargamos nosotros solos. Porque ahora es Jesús el que carga con nuestra falta de perdón. Debemos ser un reflejo de la misericordia de Dios, perdonando y restaurando relaciones, mostrando la verdadera naturaleza de Dios de esta manera. Necesitamos perdonar, hermanos. ¿Estás listo para perdonar y buscar la restauración tal como Dios lo hace contigo? Eso es un bonito ejercicio. El poder juntarnos y abrir nuestro corazón y perdonarnos. Mire qué ejercicio más bonito, ¿verdad? Pero nuestro corazón orgulloso dice, no, yo qué voy a pedir perdón. Yo qué voy a decir esto o lo otro. Porque somos así. Esa es la naturaleza que tenemos, una naturaleza caída, llena de orgullo, de autosuficiencia. Pero qué bonito es poder romper con esas cadenas y seguir adelante estando ligeros. Así que, en primer lugar, debemos amar incondicionalmente como Dios nos ama. En segundo lugar, debemos perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado. El tercer aspecto del carácter de Dios es su fidelidad. La fidelidad que encontramos en Oseas hacia Gomer simboliza la fidelidad de Dios hacia nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Que por mucho que su mujer le fue infiel, él continuó firme. Y de la misma manera, Dios, por mucho que nosotros como pueblo le somos infieles a Dios, Él permanece fiel, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Gloria sea al Señor. En Daniel capítulo 1, versículo 8 encontramos este precioso pasaje que dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse. Cuando dejamos que la ira genere resentimiento, estamos bebiendo de la copa del rey, del enemigo,
de aquel que gobierna en este mundo, de Satanás. Cuando dejamos que el resentimiento se convierta en rencor, nos estamos sentando no a la mesa de Jesús, nos estamos sentando a la mesa del enemigo, de Satanás. Y el Salmo, capítulo 1, que no lo tenía preparado, pero me viene ahora a la mente, viene a decir algo muy interesante acerca de lo que estamos hablando. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Para empezar, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Cuando nos sentamos con otras personas, nos sentamos quizás a exponer la falta de perdón que tenemos hacia alguien. Y continúa diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta es una persona que lee la Biblia, ora, medita y se autoanaliza. Porque el exponer a otra persona bajo nuestra poca gracia, nuestra falta de perdón, lo único que manifiesta es que nosotros estamos espiritualmente corrompidos, que nosotros estamos sentados en la mesa de aquellos que son escarnecedores, que nosotros no permitimos que Dios sea el que nos aconseje, sino que estamos sentados con aquellos que traen consejos de malos. Y dice, el que hace todo lo contrario será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El Espíritu Santo es ilustrado como las aguas, esas aguas que traen una corriente a nuestra vida y nos llenan para que nosotros podamos ser capaces de ser libres de todos esos malos sentimientos, de la ira, del resentimiento, del rencor y de la falta de perdón. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. A veces nos marchitamos, hermanos. A veces nuestra falta de perdón hace que nuestras hojas se caigan, hace que nuestros frutos se pudran, hace que todo lo que antes había florecido se convierta en algo marchito. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado en sillas de escarnecedores, porque hemos seguido consejos de malos, porque nos hemos sentado a la mesa del enemigo, porque hemos permitido que la ira, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón sea la que gobierne en mi corazón. Y entonces, por mucho que intento hacer mis cosas como una persona responsable que soy, porque tengo que llevar el compromiso adelante, no las hago de corazón y entonces sirvo a mi esposo, sirvo a mi mujer, pero lo hago por obligación, no lo hago por amor. Sirvo a mi amigo o a mi amiga, pero lo hago por obligación, no por amor. O quizás le sirvo porque me siento con este amigo o esta amiga en esa silla de escarnecedores. Y esto es tremendo, hermanos. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y mira la comparación, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos abrir nuestro corazón a ese Jesús del que venimos hablando todas estas semanas, ese Jesús que se sienta a la mesa con aquellos que no valen nada. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos abrir nuestro corazón y invitemos a Jesús a que entre a nuestras vidas y nos sentemos con aquel que se sienta aún con los traidores, que aún conoce quiénes son sus Judas, pero no les toma eso en cuenta, sino que sigue adelante, porque tiene un propósito mayor. No se frena a causa de la traición, ni de la falta de perdón,
ni la infidelidad, ni del juicio, ni de la crítica, ni del señalamiento, sino que continúa adelante. Jesús sabía quién lo había vendido. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y Jesús lo sabía todo. Pero siguió adelante porque tenía un propósito divino. Y les amó. Les amó. Qué tremendo, ¿verdad? Les amó. Wow. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es una realidad, hermanos, enorme, enorme. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Por mucho que nosotros seamos infieles a Dios, Él permanece fiel. Y Él nos ayuda a que nosotros permanezcamos fieles. Nuestro compromiso debe ser vivir en fidelidad a Dios, a poner nuestra mirada en Jesús, a poner nuestra mirada en su cruz, a poner nuestra mirada en su preciosa sangre derramada en ese madero, hermanos. Esa sangre poderosa, bendita, esa sangre que nos limpia de todo pecado, esa sangre que fue derramada a causa de mis transgresiones, pero también de las tuyas. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, Jesús no lo vivió porque quiso. Él mismo tenía temor. Señor, si es posible, aparta de mí este dolor, este sufrimiento, esta copa. Y muchas veces vivimos así, Señor. Si es posible, quita de mí este aguijón. Quita de mí este dolor que tengo. Quita de mí esto, Señor, este sufrimiento. Porque mi esposo, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian, no quieren venir a la iglesia. Señor, ayúdame. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad, Señor. Y para poder dejar que la voluntad de Dios se haga, necesitamos humillarnos, rendirnos, dejar que esa ira quede a un lado, que ese resentimiento se disipe en el nombre de Jesús, que todo rencor se vaya, que las cadenas de la falta de perdón sean rotas por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos hacerlo en el nombre que es sobre todo nombre. Liberarnos de las cadenas del opresor. Tirar a un lado esa mesa y no sentarnos en esa mesa escarnecedora, sino sentarnos con los justos. Tú y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús. No le paguemos mal a Dios, teniendo en cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros. Seamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Dios nos bendice y nosotros nos alejamos. Dios nos da salud y nosotros empleamos nuestras fuerzas en cualquier otra cosa, menos en servirle y seguirle. Dios nos da una pareja y nosotros no consagramos esa relación a Dios. No le decimos, Señor, aquí estamos, mi esposo, mi esposa. Aquí estamos para servirte, para honrarte, para entregar nuestras vidas, para que tú hagas conforme lo que tengas que hacer, Señor. Dios nos bendice con familia. ¿Y cuántas personas deseando tener un hijo? Y no la valoramos. O a veces no es que no la valoremos, sino que no sabemos el valor que tiene. Solo una madre que atraviesa un océano y deja a sus hijos al otro lado del charco, sabe y experimenta lo que estoy diciendo.
Una hermana me dijo, pastor, me he dado cuenta del valor que tiene mi familia. Me voy a regresar a mi país y le dije, gloria a Dios, estaba orando por eso. Porque tú tienes que estar con tu marido y tus hijos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es separarnos. El plan de Dios es que estemos reunidos, que estemos juntos y que juntos podamos glorificar al Señor de señores, al Rey de reyes. Gloria al Señor. ¿Cómo puedes tú demostrar tu fidelidad a Dios? ¿Cómo crees que puedes demostrar tu fidelidad a Dios? Hay muchas maneras, hermanos. Hay muchas maneras de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Pero la más importante, la primordial, es dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Esa es la manera de mostrar mi fidelidad. Puedo dar diezmos, puedo asistir a la iglesia, puedo servir en todas las áreas que quieras, puedo ser muy generoso, lo que quieras puedes hacer. Pero si no has permitido que Dios trabaje en tu corazón de una manera genuina, entonces tienes que dejar que Dios opere para que pueda ser fiel, que eso es lo más importante. Solamente un corazón transformado, renovado, cambiado, es capaz de manifestar la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. La vida de Oseas y su amor por esta mujer adúltera nos representa el amor de Dios. Nos muestra de manera clara, tangible, el gran Dios que tenemos. ¿Cuántos alaban al Señor que tenemos, hermano? ¿Cuántos están contentos con ese Dios que tenemos? Que yo no sé, hermano, pero hay otras muchas religiones y yo digo, wow, pero qué. A través de esta historia aprendemos del amor incondicional de Dios. Vemos cómo Dios restaura a aquella persona que se ha desviado, como aquella persona que ha sido infiel una y otra vez es recibida con los brazos abiertos y Dios le da valor, le da dignidad. Y más allá de juzgarle, criticarle, señalarle, oprimirle, lo que hace es exaltarle y alabarle. Oremos al Señor que nuestras vidas reflejen ese amor de Dios. Que podamos ser familias y una iglesia que ame a Dios de la manera que Él nos ha amado, hermanos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Esta mañana es una mañana de liberación.